pregunta no es de toxi, es de farma. Esto lo viste en tus clases de farma, porque ocurre también con los fármacos. Se dividen en tipo 1 y tipo 2 nada más. ¿No te acuerdas de esa parte? No, doctor. Muy bien. Israel, también de Puebla. ¿Estás por ahí, Israel? Bueno, sin respuesta. Edison. Edison de Puebla, ¿estás por ahí? ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos. Bueno, de lo que recuerdo, no sé si esté en lo correcto. No, te voy a preguntar otra cosa. Ok, sí, dígame. Acuérdate Ok. que esa ya no vale, ya se pierde y Ok. la vemos en la clase. Dentro de toxicocinética se estudian los modelos compartimentales. ¿Te acuerdas en los modelos de 2 compartimentos cómo se dividen los segmentos corporales? ¿Cómo lo estudia la toxicología esa parte? Modelos compartimentos. No, Doc, sinceramente no lo recuerdo. Ok. ¿Alguien se acuerda de los compartimentos? ¿Quién quiere un bono? Por cualquiera de las dos preguntas. A ver, platícame, ¿quién eres? Azucena, acabo de participar. De los ya. compartimentos, el principal son los órganos internos porque tienen mayor flujo de sangre, seguido de la piel y el músculo. En tercer lugar, el tejido adiposo y por último, el tejido conectivo y hueso. Y esto va a depender de la perfusión de sangre que recibe. Ok, ya me estás hablando de un modelo multicompartimental. El más sencillito de 2 compartimentos, ¿te acuerdas cómo los dividen? No. Ok. ¿Qué Doctor, modelos se refiere monocompartimentales? A ver, adelante. Doctor, se refiere al intracelular y al extracelular y al tercer espacio. No, es de todo el cuerpo. Es algo parecido a lo que nos está diciendo Olivia. Todavía nos estaba hablando de los modelos multicompartimentales. Que esos son modelos más complejos, que si bien pues son obviamente los más completos, son los más difíciles de caracterizar. Y bueno, obviamente son los que a lo mejor quisiéramos tener de todos los tóxicos. Seguro se tienen en modelos animales, pero en modelos humanos es un poquito más complicado tenerlos con certeza. Y como hay variaciones, como ya lo vimos en algunas de las gráficas, hay ciertas variaciones en todo, cinética, dinámica, en todo entre seres humanos y animales. Entonces, a veces los modelos más sencillos son los más fáciles de llevar a la realidad. Entonces, los modelos multicompartimentales tratan de estudiar al cuerpo en el compartimento central y el compartimento periférico. El compartimento central sería la sangre y los periféricos todos los tejidos. O sea, lo ve de una forma más simple de la que nos decía Olivia. En el que dices, bueno, lo que está en la sangre y lo que está en todo lo demás del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que está en todo lo demás del cuerpo no lo podemos medir, pero lo que está en la sangre sí. Entonces, a veces los modelos bicompartimentales son los que podemos tener como en humanos. Pero, pues sí, sin duda lo que nos decía de los multicompartimentales, donde cada segmento va a tener cada segmento del cuerpo, cada tejido que tiene una composición físico-química va a tener su propia cinética, ¿no? Su propia velocidad. Pero ahorita lo vamos a ver en la clase. Y las reacciones de tipo 1, ¿alguien se acuerda de eso? Les digo, esa pregunta es de farma, ¿eh? No me pueden decir que no cursaron farma. Son los de oxidación, doctor. Exacto. Son las reacciones de óxido-reducción. ¿Y las de tipo 2?
donde se agrega cualquier grupo funcional, ¿no? Gluconidación, sulfatación, Así es. etcétera, etcétera. Muy bien. No sé si ya les había dicho esto, pero en medicina del trabajo y en toxicología, es básico ser primero buen médico, porque muchas de las cosas, se fijan, las estamos recordando de clases que llevamos de otras cosas. O sea, realmente es una forma nada más refinada, la toxicología, de aplicar lo que ya estudiaron, fisiología. Tiene mucho que ver con las básicas que a lo mejor ya ni se acuerdan, pero pues sí, muchas cosas las vamos a estar repasando. Y aunque la estudiaron para fármacos, bueno, acá las vamos a volver a ver para tóxicos. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla en un segundillo. ¿Ya se inscribieron al Congreso de Cambio Climático o no? ¿No les llamó la atención? A ver, denme un segundito, ¿eh? Sí nos inscribimos, pero estamos viéndolo como en los espacios libres entre rotaciones. Tristemente no nos dejaron verlo. Denme 2 minutitos, ¿eh? Me está llamando mi jefa. Denme un segundo.
Listo, perdónenme. Entonces, sí se inscribieron, pero ahí las están tomando entre clases. Está bien. Ahí lo que alcancen a escuchar está muy interesante eso porque, digo, es una cuestión multidisciplinaria, pero pues lo de salud del trabajo está tomando un eje muy importante en ese tema. Entonces, pues ahí las que alcancen a escuchar. Lo bueno es que algunas son en la tarde. Entonces, si no les toca guardia, pues ya las pueden escuchar ahí con más calma. Y ya si alguien, pues pudo ir presencial de los que están acá en la zona centro, pues está muy bien. Doctor, ¿Qué? vi que algunas están en YouTube. ¿Sabes si van a quedar todas las del programa o nada más algunas seleccionadas? Pregunto, no sé por qué los organizadores es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Entonces, hoy me toca a mi tema, entonces ahí aprovecho para preguntarles a ver qué plan tienen. Muchas gracias. Muy bien. Y perfecto, entonces vamos a comenzar con la clase. Bueno, empezar a grabar antes. Perfecto, entonces hoy vamos a ver el tema de toxicocinética. Es uno de los temas que son muy abstractos en toxicología. Estas primeras clases, yo no les mentí, los temas iban a ser abstractos porque pues tenemos que tener los conceptos básicos para luego químicas que a lo mejor ustedes ven un poquito más aplicados. En realidad les van a servir mucho para poder comprender algunos de los conceptos que hoy ya veremos aplicados en cada uno de los tóxicos. Y bueno, toxicocinética, así como lo mencioné hace un momento, luego a veces es creo que de lo más abstracto, a veces hay temas muy extraños de comprender porque se manejan muchos términos pues más matemáticos. En realidad los que se dedican a investigación en cinética, rara vez son médicos en realidad. Ellos estudian mucho cuestión de velocidades, la velocidad enzimática, la velocidad de difusión. Todos esos son conceptos muy importantes que se ven en esta rama de la toxicología. Siempre nosotros solamente vamos a agarrar lo que nos conviene, lo que necesitamos como médicos del trabajo para poder ver el resto de temas. Y bueno, como siempre, en todas las clases, si tienen alguna duda, es mejor que me paremos para aclararla antes de perder el hilo, porque si son, pues si no, para no perdernos, para no perder el hilo del tema que estamos estudiando. Entonces, toxicocinética y toxicodinamia. Toxicocinética, entonces, es del movimiento de los tóxicos a través del cuerpo, y toxicodinamia es pues la dinámica, o sea, los mecanismos de acción que tienen los tóxicos en el cuerpo. En realidad nos vamos a enfocar en toxicocinética porque toxicodinamia lo vamos a ver en cada uno de los diferentes temas. Entonces, como mencionando, creo que fue Olivia, algo que es eje en toxicocinética son las propiedades tóxicos. Entonces, muchas de las cosas de los fenómenos que ocurren o que norman los movimientos de todas las sustancias químicas van a estar regidas por cómo es que se encontraba el tóxico. Y hay algunas que tienen especial interés para nosotros. Aquí les pongo esta leyenda de no solo tiene que ser una sustancia extremadamente tóxica, tiene que tener la capacidad de ingresar y de moverse a través del cuerpo para llegar a los sitios donde puede ocasionar más daño, ¿no? Y esto es dependiente fundamentalmente de las propiedades físico-químicas. Entonces, pues bueno, el primero que vamos a ver es el estado físico. Y aquí yo les preguntaría, ¿qué creen que es más peligroso? ¿Una sustancia química que está en estado líquido, una sustancia que está en estado sólido o una sustancia que está en estado gaseoso? Higuera, ¿tú cuál crees que es la que nos alarma más?
Yo creo que estado gaseoso, ¿Por qué? porque no es tan fácil de controlarla. Ok, algo de lo que define al estado gaseoso es que sus moléculas no tienen una fuerte adhesión entre sí y se expanden hasta donde el recipiente que los contenga pueda soportar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una nave industrial grande y tenemos un recipiente abierto, pues las sustancias que tengan la capacidad de pasar a su estado gaseoso, pues pasarán de manera infinita, ¿no? O sea, estarán liberándose y liberándose hasta que ocupen todo el recipiente que los contiene. Las naves rara vez son cerradas, entonces pues las moléculas en ese caso estarían viajando y contaminando el medio ambiente laboral, llegando a los trabajadores. Y tú misma, después, ya me dijiste los gases son los más peligrosos, ¿cuáles son los siguientes que te preocuparían? ¿Los sólidos o los líquidos? Los líquidos y luego los sólidos. Ajá, si nosotros tenemos un escenario hipotético en el que la sustancia química tiene la misma toxicidad, ya hablando de lo que ya vimos el concepto de toxicidad, o sea, la misma dosis letal 50 que aparenteral, ¿no? Que es la forma pura, a lo mejor de ver la toxicidad donde no tengan que ver los fenómenos de absorción. Entonces, si tuviéramos el mismo nivel de toxicidad y las aventamos al ambiente, pues las que tienen la mayor capacidad de contaminar, pues en segundo lugar serán los líquidos, dado que estos tienen la capacidad de esparcirse en el medio ambiente laboral y viajar un poquito más que a lo mejor los sólidos que, pues bueno, están viajando, pero en algún momento van a caer, ¿no? Entonces, los líquidos, pues, van, se pegan a la pared, luego pueden pasar algunos a evaporarse y luego otra vez al estado líquido. Entonces, su cinética ambiental es un poquito más, pues, móvil, o sea, están cambiando y entonces pues pueden contaminar más y hay más probabilidad de que lleguen a los trabajadores. Entonces, si lo viéramos así en ese sentido hipotético, pues sí, serían gases, en segundo lugar líquidos y en tercer lugar sólidos, ¿no? Ok. Ahora, el tamaño de partícula es otra cosa que importa mucho. Silvia López. Silvia, ¿tú qué crees? ¿Cuáles son las partículas más peligrosas? ¿Las más chiquititas, unas intermedias o las más grandes? Porque pueden pasar, o sea, hasta los lugares más, en los pulmones para llegar hasta los alvéolos. Ok, ¿y cuáles son las en qué tamaño están esas que pueden llegar a los alvéolos? Menos de 5 micrómetros. Ok, ¿y qué crees que sea más peligroso? ¿Una de 0.01 micras o una de 0.000000001 micras? La de .000. ¿000 o 0.1? 000. Ok, bueno, ese es un concepto algo viejo de la higiene industrial, que siempre me gusta corregírselos en esta parte del curso. Sí, hay una definición viejita donde te dice que los polvos respirables son aquellos que tienen un tamaño de partícula menor a 5 micras. Bueno, eso ya no es tan vigente. En realidad, los polvos respirables son aquellos que logran llegar al alvéolo. Así está como la definición ya en la mayoría de las regulaciones internacionales. Y no son las más pequeñas. Sí están en un rango pequeño, pero no son las de 0.0000. Esas que tienen tan poca masa, hay mecanismos pulmonares que luego hacen que no logren llegar al alvéolo, que por electronegatividad, por deposición, todo, se vayan quedando en las partes superiores. Entonces, es algo que me gusta aprovechar aquí para corregírselos. Si bien sí el rango de las respirables empieza en 5 micras, el grueso de esas están más o menos en el 0.01 a 0.1 micras. Ahí están como la mayoría de las partículas que llegan al alvéolo. Las más pequeñas llegan en una menor proporción y ya de 3, 4 decimales para abajo es muy difícil llegar por la ausencia de masa. Tienen que tener cierta cinética de partícula. Entonces, bueno, hoy en día las definiciones ya no te hablan de tamaños, sí te dicen un rango más o menos en el que están en cada uno, pero bueno, luego les doy una clasecita de neumotoxicología nada más para recordar cosas que seguro ya vieron en su clase, porque ese es un módulo ya más completo, pero para ver estos temas que tienen que ver con toxicología. Pero sí, entonces el tamaño de partícula importa mucho, pero importa en los rangos en los que llegan al punto respirable, si es que la sustancia tóxica se va a absorber y va a generar cuestiones sistémicas.
Si es una sustancia torácica, que a lo mejor no está en un rango, perdón, es una sustancia inhalable, pero la enfermedad que me ocasiona es cáncer nasofaríngeo, bueno, tampoco es que importó tanto el tamaño de partícula, o importó no que fuera más pequeño, sino que estuviera en el rango del sitio donde puede ocasionar daño, por ejemplo, los polvos de madera. Y por eso es que cuando hacemos los estudios de medio ambiente laboral, también los valores límite de exposición están en nuestra normatividad, están clasificados de acuerdo al tipo de fracción. Y algunos tóxicos, si es que me pueden dañar la vía respiratoria alta, vendrán en fracción inhalable. Si están entre, pues que me pueden ocasionar EPOC y este tipo de enfermedades, bronquitis, estarían en el rango de torácicas. Y si me pueden ocasionar una neumoconiosis o si se pueden absorber y generar toxicidad sistémica, están en el rango de respirables. Entonces, es importante el tamaño de partícula, pero no necesariamente lo más pequeño es lo más peligroso. O sea, eso les quiero llevar allá. Pero sí, esta propiedad físico-química es importante. Ahora, la presión de vapor. La presión de vapor es una propiedad físico-química que indirectamente me dice qué tanta capacidad de los líquidos de pasar del estado líquido al pasar al estado de vapor tienen. De manera que mientras tengan una presión vapor más alta, quiere decir que las moléculas están tratando de romper la tensión superficial del líquido y viajar hacia el ambiente en forma de vapor. Y el vapor, ¿qué estado gaseoso es? ¿Saben? ¿Es líquido o es gas? ¿Qué estado qué estado de degradación de la materia? ¿Es líquido o es gas? Noé. Es líquido. No, es un gas. El vapor es un gas que a temperatura estándar posee la capacidad de estar en forma líquida. Entonces, ¿a qué me refiero? Si a temperatura, a una atmósfera y a 20, 30 grados, condiciones estándar, puede existir en forma líquida, pero pasa al estado gaseoso aún así, ese estado gaseoso se va a llamar vapor. ¿Sale? Un gas, o sea, un gas, no estoy hablando del estado de agregación de la materia, sino hablando de grupo químico, un gas, es aquel que no puede existir en condiciones estándar en otro estado gaseoso. Y que entonces yo tengo que comprimirlo o bajarle la temperatura para poderlo pasar a otro estado. Por ejemplo, pues el helio, todos esos, ¿no? Que los podemos tener en tanques, pero tienen que estar presurizados a temperaturas no estándar, a temperaturas no reales, ¿no? Esa es la diferencia, pero tanto el gas como el vapor son estados de agregación de la materia, es gaseoso, ¿sale? Entonces, por eso es que si habíamos dicho que el estado de agregación gaseoso es el más peligroso, entonces mientras tengan una presión de vapor más alta, va a significar que son más peligrosos. Entonces, por eso los solventes orgánicos que tienen presiones vapores tienden a ser muy altas, pues son muy peligrosos en el medio ambiente laboral y desde el punto de vista de higiene industrial son muy difíciles de controlar. Entonces, la presión vapor es otra propiedad que ustedes van a ver en las hojas de seguridad y que es importante para poder predecir la toxicidad. La otra es el coeficiente lípido-agua, que, bueno, esto lo que nos dice es que si yo tengo una sustancia y la pongo en un recipiente con 50% de agua, 50% de octanol o cualquier otro solvente orgánico muy lipofílico, y yo los agito y mido cuánto se disolvió en el agua y cuánto se prefirió ir a la grasa o al solvente, perdón. Entonces, así es como yo lo saco, es un porcentaje. Mientras el coeficiente lípido-agua sea más alto, quiere decir que prefiere el lípido. Si es más bajo, quiere decir que prefiere el agua. Y también esto nos va a ayudar a poder identificar aquellas sustancias que puedan absorberse por la piel. Porque ¿de qué está hecha la piel? Pues está hecha de fosfolípidos, ¿no? Entonces, las sustancias que se absorben en lípidos, pues van a tender a poder atravesar la piel o atravesar diferentes barreras con mayor facilidad. Entonces, también esto es muy importante y nos ayuda a predecir la cinética de los tóxicos en el cuerpo. Otro, pues son las mezclas, ¿no? Hay sustancias químicas que vienen en mezclas que nos pueden complicar la situación en el medio ambiente laboral. Por ejemplo, si yo tengo un plaguicida, esto es clásico,
un plaguicida, un organofosforado, que ya los hemos mencionado mucho y los mencionaremos mucho en el curso, son de los que más problemas nos causan, que está disuelto en xileno, que es un solvente orgánico pues bastante lipofílico. Entonces, cuando yo tenga un recipiente abierto, cuando el trabajador está envasando, que tiene contacto con el líquido, se va a estar, pues las gotículas que puedan estar saliendo del líquido por agitarse o por en la mezcladora, van a hacer una mezcla del plaguicida con el solvente, que a lo mejor el plaguicida solo era sólido o era un líquido que no tenía tanta volatilidad. Entonces, a veces los trabajadores se van a exponer a esta mezcla y el vehículo, o sea, la mezcla con la que está combinada, le va a ayudar a contaminar el medio ambiente laboral y por ende a llegar al cuerpo humano con mayor facilidad, ¿no? A los trabajadores. Entonces, estas mezclas, pues también, particularmente en nuestra área, son de mucha importancia. Digo otros ejemplos, ya hablando de toxicidad de mezclas, hay ocasiones en las que hay un componente inadvertido en la mezcla que en realidad es el que nos está causando la enfermedad de trabajo y no tanto el tóxico que es el principal componente de aquella mezcla, ¿no? Lo hemos visto en algunas enfermedades de trabajo. No sé si todos están entrando a las sesiones de los viernes, pero lo llegábamos a ver en algunas de las sesiones de enfermedades pulmonares donde el agente causal era un metal o era la propia sílice cristalina, no era un componente que se pensara en ese polvo, ¿no? Entonces, a veces esos vehículos que luego nos venden como que son inocuos, no son tan inocuos, no son tan inocuos, ¿no? Desde luego la concentración, y tenemos que estar muy familiarizados con, pues, concentraciones porcentuales, con normalidad, con molalidad, con molaridad, todo eso. A veces así vienen las etiquetas de las sustancias. Cada vez es más raro en un contexto fuera de laboratorio que vengan molaridad, normalidad, todo eso. Regularmente, pues, viene en porcentaje o en gramos por litro, ya para que sea más leíble por todos, ¿no? Es más entendible que hablar de normalidad. Pero bueno, la concentración es muy importante para identificar pues sustancias que van a ser más peligrosas. Obviamente, un trabajador que se expone a la materia prima está en mayor riesgo que a lo mejor aquel que ya está envasando el producto terminado donde ya se disolvió la materia prima, que era a lo mejor el componente tóxico, ¿no? Es más peligroso exponerse a las sales exponerse a las extracciones metálicas en una industria pues electroquímica, donde está sacando el cromo, donde está sacando el cadmio, que a lo mejor el minero que está expuesto a la tierra de la mina, que tiene menos porcentaje del metal. Entonces, siempre la concentración es importante. Y bueno, todo esto en su conjunto nos va a dar las vías de absorción, que también tiene que ver con la toxicidad. Hay sustancias supremamente tóxicas, como lo veíamos, la toxina botulínica, pero que, bueno, tienen que tener una aplicación parenteral o una dosis importante por vía gastrointestinal, y a lo mejor otras que pues se pueden absorber por la piel, pues nos van a generar más problemas en el medio ambiente laboral. Entonces, bueno, son algunas de las propiedades, algunas fisicoquímicas, otras que tienen que ver ya con la cinética de los tóxicos, que son pues de vital importancia en toxicología, y particularmente en toxicocinética. Ahora, lo de los modelos compartimentales, les decía que luego hacemos modelos, tratamos de generar modelos para comprender el movimiento de los tóxicos a través del cuerpo. Entonces, hay modelos muy sencillos como que trata de ver el cuerpo solamente, digamos, como un gran compartimento central y un compartimento periférico, ¿no? Y entonces, de esta forma es como más fácil para nosotros decir, tenemos la etapa de exposición, donde pues los tóxicos se liberan en el medio ambiente laboral, están ahí conviviendo con los trabajadores, y luego de repente ya llegan a los sitios de absorción, que pues pueden ser digestivos, pueden ser dérmicos, o pueden ser respiratorios. Los parenterales, pues bueno, esos no los vemos nosotros, son de especial interés en farma, y para nosotros nos quedamos nada más con lo teórico, de que es el 100%, ¿no? O sea, lo administras directamente intravenoso al compartimento central, y bueno, da una absorción del 100%. Pues eso no va a ocurrir. Espero que luego la vida no deje de sorprenderme, pero no lo vamos a ver en el medio ambiente laboral, ¿no? Entonces, de estos, el más común, que seguro ya vieron en sus clases de seguridad e higiene, pues va a ser la vía respiratoria en el medio ambiente laboral. Pero sí que la vía digestiva
la he visto yo en varios de los problemas que me ha tocado resolver en empresas en concreto. Ahorita les voy a decir un ejemplo. Y la piel, bueno, la piel es de especial interés, piel y mucosas. Aquí hablo no solamente de la piel, también de mucosas, de la mucosa oftálmica, oral y todo eso. Pero bueno, es también importante, es la segunda vía, digamos, de frecuencia en las intoxicaciones laborales. Pero la vía digestiva a veces pasa más inadvertida de lo que pensamos. En alguna ocasión me tocó hacer una intervención en una empresa recuperadora de baterías de plomo, que bueno, estas empresas tienen muchísimos problemas con los niveles de plomo. Son muy difíciles de bajar, ¿no? Son empresas son recicladoras que son, pues no precisamente tienen los procesos más limpios. Entonces, bueno, era una empresa que estaba muy interesada, le invirtió una buena cantidad de recursos en su sistema de vigilancia de la salud y en su sistema de contención ambiental. Y bueno, finalmente, pues tenía todo muy controlado, pero no lográbamos bajar las concentraciones de plomo en sangre en la población, a pesar de que se habían puesto extractores, se habían puesto cortinas de agua, se habían puesto respiradores, se monitoreaba constantemente la concentración ambiental, que aparentemente estaba en niveles bastante razonables para el tipo de industria, pero seguían algunas personas con niveles muy altos, no todos, pero algunas. Entonces, lo que empezamos a identificar es que las personas, bueno, se hizo todo un sistema de industria limpia, de comedor limpio y te vas a casa limpio, donde las personas se tenían que bañar para ir a comer y luego regresar a trabajar y luego bañarse para ir a la casa. Entonces era como muy exagerado, ¿no? El sistema de limpieza. Pero bueno, vimos que cuando se iban a comer, como tenían ya mucha hambre, la urgencia, se bañaban allá a la rápida y todo, y se iban a comer. Entonces, lo que identificamos fue que no se lavaban bien las manos y algunos, bueno, tenían las uñas no tan aseadas, no tan cortas, y entonces empezamos a hacerles pruebas de plomo en las manos. Les hacíamos un hisopado y determinábamos plomo cualitativo ahí en sitio, en el hisopado, en el algodón, para ver qué tanto, si había plomo o no. Y entonces muchos de ellos tenían plomo en las manos, plomo en las uñas. ¿Qué pasaba? Pues que ellos tenían el plomo, iban, comían, pues la mayoría de las personas, el taco pues se lo come con la mano, entonces, luego si le cae limón, pues peor el limón disuelve el plomo. Entonces, bueno, tenían ahí todo un fenómeno que entonces lo que se hizo fue implementar estas pruebas antes de que comieran, hasta que tuvieran las manos con 0 plomo podían ir a comer. Entonces ahí teníamos al montón de enfermeras haciendo las pruebas, hasta que se acostumbraron a cuál era la forma correcta de lavarse las manos, algo que parecería muy sencillo, y con eso pues se logró todavía bajar los niveles de casi todos. No de todos, hablaré después por qué no de todos, pero de una población más grande. Entonces, la vía digestiva, que en este caso era la vía digestiva la que estaba jugando, puede pasar de inadvertida, pero sí que hay escenarios que sí lo vamos a ver. Entonces, aunque no la vamos a ver tanto en los temas, no se les olvide que puede ser la causa de que no logren controlar los niveles tóxicos de su población. Y bueno, ya cuando llegamos a la absorción, tenemos el paso al compartimento central. Entonces, en el compartimento central, el tóxico está viajando en la sangre. Puede estar en el espacio intracelular o puede estar en el espacio extracelular. ¿De qué depende? De que esté en su etapa libre o en su forma libre o en su forma combinada. Y también depende de esta forma combinada o esta forma ligada, dónde está su ligando. ¿A qué me refiero? Los tóxicos, para poderse absorber, tienen que, algunos de ellos, pasar a cierto estado de ionización. Entonces, de acuerdo a este estado de ionización, ellos pueden unirse a alguna cosa ya en la sangre. Si esta cosa, hablo de biomoléculas, una proteína, un aminoácido, una enzima, lo que sea, a lo que el tóxico tenga afinidad, está dentro de los glóbulos rojos, bueno, estará en el espacio intracelular, ¿no? O glóbulos blancos, algunos tienen algunos ligandos ahí, aunque la mayoría son glóbulos rojos por volumen, ¿no? Y algunos viajarán libres y los que estarán viajando libres estarán libres en el plasma. Podríamos tener a lo mejor incluso una subdivisión de esto mismo entre los que viajan en las proteínas, en la albúmina sobre todo, y algunas otras proteínas y aminoácidos del plasma, que son sus ligandos, y algunos que están viajando libres, ¿no? Entonces, bueno, todo este juego al final que ocurre en el compartimento central, que es la sangre. Entonces, grábense muy bien, es el compartimento central en los modelos compartimentales de los tóxicos va a ser la sangre que está intravascular, pues, no la de los tejidos. Entonces,
¿Por qué es tan importante eso? Porque lo que les decía, justamente en la sangre es donde los podemos medir, ¿no? No vamos a hacerle una biopsia a la persona para ver si está en el tejido. Entonces, por eso es que muchos de estos modelos son sencillos, porque lo que nos dicen estos modelos es, de acuerdo al tiempo, qué porcentaje está en la sangre, en el compartimento central, y qué porcentaje está en los otros órganos. Para yo poder saber, si yo hago una medición en sangre, cuánto tóxico puede haber en todo el cuerpo, ¿sale? Y cuánto voy a tardar en eliminarlo. Eso es a lo que te llevan los modelos, a tratar de ver, se absorbió, se distribuyó, está en los lugares donde puede viajar, en los lugares donde puede hacer daño y cuánto tiempo necesito para que se vaya, ¿no? Entonces, por eso es que los modelos bicompartimentales, si bien no son los más completos, nos funcionan muy bien en medicina del trabajo y ambiental, ¿sale? Y bueno, el otro compartimento serían, les digo, los órganos, tejidos, todo lo demás, donde, bueno, seguramente en algunos de ellos hará daño, los tejidos de Ana, los órganos de Ana, en algunos de ellos se depositará y no hará daño, pero estará ahí en resguardo, ¿no? Para poderse liberar eventualmente. Entonces, este sistema es un sistema dinámico, o sea, está en la sangre y no es que de la sangre pasó a los órganos de depósito y a los órganos de Ana y ahí se queda. También vuelve a la sangre, o sea, es un vaivén de el tóxico, que lo que nos lo está rigiendo es el gradiente de concentración en general. O sea, el tóxico va a viajar de donde esté más concentrado a donde esté menos concentrado. Y lo que nos está disminuyendo la concentración en el compartimento central y en los compartimentos periféricos va a ser la eliminación y la biotransformación. Digamos que estos dos son los mecanismos que están reduciendo la concentración del tóxico original. La excreción, bueno, eliminándolos de manera permanente del cuerpo, y la biotransformación, transformándolos en otra cosa. Quizás metabolitos, que a esto, así se le llama a algo que se biotransformó en el cuerpo, quizás metabolitos menos tóxicos, quizás metabolitos más tóxicos en algunos casos, ¿no? O sea, el caso clásico en Pharma es el paracetamol. El paracetamol no es la versión más tóxica del medicamento. La que te da la toxicidad hepática es un metabolito del paracetamol que se genera por reacciones de biotransformación tipo 1. Entonces, y este metabolito en la toxicocinética luego también se va a estudiar como otro tóxico, porque este metabolito va a tener su distribución al compartimento central, su distribución a los órganos periféricos y su excreción, ¿sí? Entonces, por eso es que luego este modelo sencillo en el que decimos, bueno, lo que está en la sangre y lo que no está en la sangre, luego no son tan sencillos tampoco. O sea, por eso son unos modelos muy rentables, porque sí hay un montón de cosas que le estudian. Cada flechita que ustedes ven aquí es una velocidad, ¿no? Y se mide en términos de velocidad. Sí, la biotransformación incluso tiene una velocidad más especial porque no solo es de transporte de moléculas, es de cinética enzimática. Y entonces las enzimas tienen su propia velocidad, que también depende de muchos factores y que tiene una amplia variabilidad entre personas, ¿no? Hasta entre razas. Entonces, bueno, a lo que le quiero llevar esto no es a confundirlos, es a decirles, este es un área totalmente, digamos, como que aparte de la toxicología, que hay gente que se dedica a estudiar esto, y nosotros solamente tenemos que comprender este concepto. Tenemos que comprender que la toxicocinética es un juego de velocidades y que los tóxicos van de una concentración mayor a una concentración menor, ¿sí? Entonces, por eso es que ocurren algunos fenómenos que luego no nos explicamos, porque un trabajador que ya le limpiamos las manos en la industria de plomo, que ya ni siquiera está expuesto, que lo puse de repartidor porque ya no quería que sus niveles de plomo siguieran incrementando, después de meses, después de años, seguía con niveles altos de plomo. ¿Por qué? Porque tenía depósitos tan altos que ya estaban en una etapa permanente de cinética hacia el compartimento central, hacia la eliminación del plomo, pero que, bueno, esto era una velocidad tan lenta que la vida no le va a alcanzar para eliminarlo, porque el plomo es un tóxico de depósito por años, ¿no? Entonces, pero nos ayuda a entender esos fenómenos, ¿no? A no decir, bueno, no sé por qué, ¿no? De seguro él inhala plomo en su casa, de seguro, ¿no? No, hay una razón cinética en ese trabajador que jamás en lo que yo trabajé en esa empresa le pude bajar los niveles de plomo y no iban a bajar, ¿no? Más que quelándolo, ¿no? Darle un tratamiento que pues no es tan inocuo. Entonces, bueno, son los modelos que existen, ¿no? El modelo bicompartimental. Ahora, todos estos flechitas que les decía acá son pasos de un tóxico de un lado hacia otro. Y, bueno,
muchas de las cosas que van a regir que un tóxico viaje de un lado a otro es la capacidad que tengan de atravesar las membranas celulares. Entonces, esto lo vieron en sus clases de fisiología. Ahorita nada más vamos a repasar lo que tiene que ver con tóxicos. Entonces, tenemos que identificar qué va a caracterizar a los tóxicos que van a poder pasar libremente por las barreras celulares, ¿no? Por todas las membranas. Entonces, la membrana de fosfolípidos sí que exhibe una resistencia a cierto tipo de sustancias químicas. ¿Cuáles son particularmente susceptibles de pasar? Bueno, los gases, por eso también son tan peligrosos, los gases pequeños, que tienen un tamaño de molécula pequeño, como pues el CO2, como el monóxido de carbono, e incluso el propio oxígeno. Son gases que van a pasar libremente de un lado hacia el otro, del lado extracelular al lado intracelular, de la luz intestinal a los vasos sanguíneos, de las vellosidades, de un lado del alveolo a los capilares sanguíneos, ¿no? Las membranas que quieran, de la membrana hematoencefálica, la que quieran. Estos son los que pasan así por su casa, llegan, abren la puerta, se meten y ya, ¿no? Los segundos, o sea, y eso lo quiero que lo vean en términos de velocidad. Al yo decir más fácilmente es que lo hacen con mayor velocidad. Los segundos en velocidad van a ser aquellas moléculas más grandes, pero que tienen capacidad de disolverse en la grasa. Aquí estoy hablando de moléculas, si bien grandes, que no tienen carga eléctrica en su membrana, moléculas equilibradas, como el benceno. El benceno es una molécula, desde el punto de vista químico, podríamos decirla perfecta. O sea, pues tiene, todos sus enlaces están ocupados, son enlaces fuertes, ¿no? Es un anillo. Entonces, es una molécula muy equilibrada, no tiene cargas muy importantes y entonces pasa disolviéndose en la membrana de fosfolípidos. Se tiene que disolver y luego ya pasa, ¿no? Por eso es que no es tan fácil como el gas, no es tan rápida como el gas. Sin embargo, lo logra. Por eso es que los solventes orgánicos son tan complicados en el medio ambiente laboral. Uno, lo que hablamos anteriormente, contaminan mucho el medio ambiente laboral, pero dos, también se absorben muy fácilmente entre las membranas y por eso es que nos causan intoxicaciones sistémicas, o sea, nos afectan, llegan al sistema nervioso central, llegan al tejido hepático, llegan al tejido renal, o sea, se distribuyen muy bien por el cuerpo por este mecanismo, aunque no lo hacen tan rápido, ¿no? Por eso es que es muy común tener intoxicaciones devastadoras por monóxido de carbono, por gas cloro, por estos gases de acá, y a lo mejor más crónicas en este tipo de intoxicaciones. Aunque sí que tenemos agudas, son más frecuentes por este tipo de gases que por este tipo de vapores, ¿no? Ahora, las que siguen en facilidad son las pequeñas moléculas polares, o sea, cargadas, que tienen carga eléctrica, pero que son pequeñas. Por ejemplo, el agua. El agua atraviesa, pero pues ya depende de otras fuerzas de atracción que tienen que ver con las cargas, ¿no? Por eso depende mucho de que haya algo que las atraiga adentro y algo que las deje fuera. En este caso, los electrolitos atraen agua, ¿no? Entonces, bueno, toda la teoría de la diarrea que vieron, sobre todo en sus clases de pediatría, pues vieron mucho eso, ¿no? Porque los electrolitos orales es lo que salva a los niños, pues mantiene el agua adentro y evita que se deshidrate. Bueno, porque el agua está viajando de un lado a otro, pero ya depende de otro actor, que son estas cargas eléctricas, ¿no? Bueno, así como el agua, hay algunas otras moléculas pequeñas, hablando de tóxicos, por ejemplo, los alcoholes. Los alcoholes, si bien son moléculas orgánicas, no son equilibradas, no son libres de cargas como el benceno. Tienen un grupo funcional que es el OH, el oxidrilo, y hace que sean, digamos, en tercer lugar en facilidad de atravesar las membranas. Pero bueno, aquí en este grupo están todos los pequeños, como el metanol, altamente tóxico, el formaldehído, todas estas moléculas pequeñas, pero con carga eléctrica, ¿no? Entonces, a eso se refiere con pequeñas moléculas polares cargadas. Ahora, las que siguen, que por sí solas incluso no pueden atravesar la barrera, son las moléculas grandes cargadas, ¿no? Las moléculas grandes polares, por ejemplo, la glucosa. Ya la glucosa, pues ya tiene muchos más carbonos que el etanol, ¿no? Ya tiene 6 carbonos, ya es una molécula grande, tiene su grupo funcional. Entonces, estas sí no las deja pasar. Aquí ya dependemos de que existan transportadores o algún facilitador, como la insulina, ¿no? Y finalmente, las moléculas que menos pasan, las que menos van a pasar, son moléculas
gigantes, como los aminoácidos, que ya estamos hablando de moléculas mucho más grandes, o incluso los iones, las moléculas ionizadas, los átomos, estos pues sí, de plano no pueden pasar la barrera, la barrera de las células y todo. Por eso, ¿de qué dependemos? Inclusive dependemos de bombas transportadoras en algunos casos y en algunos de canales iónicos, ¿no? Como el cloro. Pero ya dependemos incluso de que necesiten facilitadores, porque es imposible que lo atraviesen si las membranas celulares no tuvieran otros elementos que no fueran los fosfolípidos. Por eso es que aquí están los metales, ¿no? Los metales tóxicos. Por eso es que algunos de los metales tienen una toxicidad tan específica en ciertos órganos, no todos, pero algunos, como el cadmio, que dices, sí, o sea, afecta el riñón y tiene que ser dosis muy, muy altas para que te dé toxicidad sistémica de otras causas, pero casi que en lo crónico, lo único que te esperas, aparentemente, es la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el cadmio no tiene la capacidad de atravesar las membranas y por lo tanto no llega a todo el cuerpo. Llega al riñón por razones que vamos a ver en el tema de metales, que lo hacen que por sus transportadores lleguen ahí. Y entonces ahí hace su toxicidad, ¿no? Entonces, bien las propiedades fisicoquímicas me van a ayudar a ver la toxicidad órgano específica que tienen algunas sustancias químicas. Pero tiene que ver con esto, con que no lograron llegar al espacio intracelular, que es donde pues finalmente van a dañarnos y van a ocasionar su pues, muerte celular y la disfunción del órgano en cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son características fisicoquímicas de importancia en toxicología. Y aquí, bueno, solamente estábamos hablando de difusión pasiva. Si ya hablamos de transporte activo facilitado, bueno, aquí es donde ya tenemos que estudiar cada tóxico en particular y saber qué transportadores existen para el plomo, qué transportadores existen para las sustancias que requieren de un transportador, ¿no? Pero entonces, habrá tóxicos que sigan estas leyes, habrá tóxicos que sigan este otro tipo de transporte, ¿no? Y les decía, todo es un mecanismo dinámico en el que están pasando los diferentes espacios entre el cuerpo. Pasan del exterior al fluido intersticial, del fluido intersticial pasan al plasma, del plasma otra vez al fluido intersticial o al intracelular, y conforme la concentración baja, bueno, también se van bajando los diferentes, digamos, escaloncitos desde el espacio intracelular, que es lo más preciado para los tóxicos, o sea, para nosotros defendernos de los tóxicos, hacia el espacio exterior, o sea, la luz gastrointestinal, la luz del sistema respiratorio, ¿no? Donde, pues, ahí no está interactuando con nada, ¿sale? Ahora, en toxicocinética vamos a ver, hablando de los compartimentos otra vez, decíamos que solamente podemos medir en el compartimento central, en la sangre. Entonces, si yo hago las mediciones repetidas, y otra vez el concepto de dosis que ya vimos, hago con mediciones repetidas, yo voy a conformar una curva, ¿sale? Entonces, en la fase de absorción, yo voy a tener una, ya sea de la vía respiratoria o de la vía gastrointestinal o la dérmica, una cierta velocidad en la que el tóxico se está incrementando en el compartimento central, es en la sangre. Llega a cierto pico, y este es el pico de concentración máxima. Después de este pico, digamos que se puede decir que la fase de absorción terminó. Estoy hablando de una dosis única, de una administración de una dosis única. Y luego vamos a tener la fase de reducción de la concentración en los compartimentos periféricos, que esta fase de disminución va a estar dada por la eliminación y la biotransformación, es lo que ya habíamos visto. Y entonces esto, bueno, tiene una ecuación de velocidad, que, bueno, no vamos a clavarnos en eso, simplemente que sepan que la velocidad combinada de la disminución del compartimento central es el resultado de la velocidad de la biotransformación, si es que se biotransforma, más la velocidad de la eliminación por todas las vías que el tóxico pueda ser eliminado. Entonces, así es como se conforman estas gráficas de concentración contra tiempo, y bueno, el área bajo la curva, a veces que lo van a ver como ABC, es esta integral de acá, ¿no? Que ya habíamos visto en la clase pasada. No más ahí para que se acuerden. Pero entonces, esta es la forma, digamos, con un modelo bicompartimental en la que vemos las fases de absorción, distribución y eliminación, ¿sale? Y bueno, este es otra vez el modelo bicompartimental, donde tenemos, así simplificado, compartimento central, que es la sangre, compartimento periférico, que son todos los otros tejidos,
K es velocidad, y bueno, cada uno, estos números son para ejemplificar que cada uno va a tener su cinética. Bueno, K es cinética, pero es una medición de velocidad. Cada uno va a tener una velocidad distinta, ¿no? Usualmente, la velocidad de eliminación es pues al final es la que va a dominar todas. Solamente no es cierta cuando hay un desbalance entre todas las velocidades y la velocidad de eliminación, o que la velocidad de eliminación es más lenta que estas de acá, que las velocidades de pasar del compartimento central a los compartimentos periféricos, es que tenemos una sustancia que se va a denominar bioacumulable, ¿no? Entonces, las sustancias bioacumulables nos asustan mucho en medicina del trabajo, porque quiere decir que tampoco tengo, por más que yo mida en sangre, por más que yo mida en el ambiente, no estoy seguro cuánto hay en los tejidos, entonces no sé qué tanto daño al órgano diana, que finalmente estos tejidos, entre este compartimento periférico están los órganos diana, yo no sé qué tanto riesgo está teniendo la persona de tener una enfermedad de trabajo. Pero bueno, estos modelos nos ayudan también para ver eso. Por eso les digo, para nosotros, médicos del trabajo, médicos ambientales, estos modelos son los que nos dan cosas más interesantes, porque son las que nos advierten de elementos que tenemos que considerar en nuestros programas de vigilancia. Y bueno, otra vez a mis cuadritos de definiciones, aprovecho estas explicaciones para meterles más y más definiciones que tienen que ir dominando. Entonces, la primera es biodisponibilidad. Biodisponibilidad va a ser desde que el tóxico llega al sitio de absorción, ¿qué porcentaje pasa de la luz gastrointestinal, de la vía respiratoria o de la piel hacia el compartimento central? ¿Sale? Se mide en porcentaje, y si yo tengo una biodisponibilidad del 100%, quiere decir que todo el tóxico que llega al sitio de absorción va a llegar a la sangre. Esto es raro. Biodisponibilidad del 100%, creo que es solo la vía parenteral, que te lo inyecten vía intravenosa, ¿no? Pero la mayoría de los tóxicos van a viajar de una biodisponibilidad alta, del 80, del 70%, a lo mejor una baja de 0.001%, ¿no? Toxina botulínica muy, muy baja. Entonces, es un parámetro interesante para que ustedes sepan qué tanto tienen que esforzarse en controlar el medio ambiente, porque saben que si llega a la piel o si llega a la vía respiratoria, la mayoría del tóxico se va a absorber. Y fíjense que esto nos explica toxicidad diferencial incluso de metales. El cloruro de mercurio es mucho más tóxico que que otras sales, por ejemplo, óxidos, o por ejemplo el mismo mercurio de los termómetros, el mercurio elemental. ¿Por qué? Porque ese tiene una biodisponibilidad bastante alta, se disuelve y se absorbe por vía gastrointestinal y por vía inhalatoria. Caso contrario de el mercurio metálico, que tiene una absorción muy, muy lenta, una biodisponibilidad muy, muy baja. Por eso es que en pediatría, cuando un niño se toma un termómetro de mercurio, pues casi que no le hace nada, lo vigila, le hace radiografías, va siguiendo el mercurio hasta que lo elimina, ¿no? Hasta que lo hace de popó, porque no se absorbe tan fácil por vía gastrointestinal, su biodisponibilidad es muy baja, ¿no? Si me dices que alguien se comió un reactivo de cloruro de mercurio, yo sí me asusto y lo voy a hospitalizar y voy a esperarme una enfermedad sistémica. Y es el mismo mercurio, o sea, es mercurio. Al final en el cuerpo la molécula de mercurio actúa igual, pero no en su cinética, ¿no? Por eso es que la biodisponibilidad es muy importante para predecir eso, predecir qué tanto va a llegar al compartimento central y por ende entrar en todo este jueguito de pasarse a los compartimentos periféricos. Y el volumen de distribución aparente, este es un término súper abstracto. A mí la verdad es que no me gusta mucho, pero pues lo tenemos que saber. Y está basado en estos modelos bicompartimentales. El volumen de distribución aparente es un volumen hipotético, o sea, es un volumen irreal, en el que el concepto es cuánto fluido corporal se necesitaría para que una vez que el tóxico está en equilibrio en el compartimento central y en el compartimento periférico, ¿cuánto tendría yo que diluir el compartimento central para que la concentración dentro del compartimento central y dentro del compartimento periférico sea la misma? Les digo, es un concepto medio abstracto. A ver, si yo tengo 20% de un tóxico en la sangre y 80% de ese mismo tóxico en el compartimento periférico, vamos a poner, yo tengo 20 moléculas de plomo y 80 moléculas de plomo acá afuera, ¿no? Vamos a inventar. Entonces, la concentración que yo tendría que meterle a la sangre de algún otro fluido corporal
cuánto líquido yo necesitaría para que se disolviera y estuviera al mismo porcentaje que en el compartimento periférico, o sea, que sean las mismas partes por millón. Para no hacérselas larga, mientras más yo necesite diluir el tóxico en la sangre, hipotéticamente hablando, quiere decir que hay mucho más tóxico en el compartimento periférico. Quiere decir que el tóxico se distribuye mucho al compartimento periférico, más de lo que se queda en la sangre. Eso se refiere. O sea, si yo tengo un volumen de distribución aparente de 8 litros por litro de sangre, quiere decir que yo le tendría que meter, si tenemos más o menos 5 litros, 5 por 8, esa cantidad de líquido en la sangre para igualar la concentración. O sea, por eso les digo, es un volumen hipotético, no es un experimento, es algo irreal que se inventaron nada más para poder conceptualizar si hay mucho tóxico en el compartimento periférico de lo que yo veo en la sangre. Es para eso. Entonces, volúmenes de distribuciones altos, arriba de 8, quiere decir que hay muchísimo tóxico distribuido en los tejidos, mucho más de lo que yo puedo medir con una muestra que yo tome en sangre. Eso se refiere. Entonces, esto tiene mucho que ver para nosotros, para interpretar los estudios en sangre, pero también para las personas los toxicólogos clínicos que dan tratamiento, porque entonces sabemos si una medida de eliminación extracorpórea, como pues puede ser la diálisis o alguna otra más sofisticada que ya hay con carbón activado y eso, va a funcionar o no. ¿De qué sirve que yo le saque la sangre a la persona, la pase por una máquina, limpie la sangre y se la regrese, si su volumen de distribución aparente está muy alto y sé que la mayoría del tóxico está en los tejidos? Pues de nada, ¿no? Entonces, para eso es esto, para saber de lo que yo puedo medir, qué tanto realmente estoy limpiándolo o qué tanto la sangre refleja lo que hay en todo el cuerpo. Para eso es este volumen. Entonces, denle una leidita ahí bueno, me parece que en el libro de la OIT viene esta definición. Si no, denle una leidita otra vez al concepto para que lo amarren, pero simplemente es para conceptualizar eso, ¿no? Yo les digo, a veces los que se dedican a la toxicocinética sí se dan sus buenos viajes, pero está bien, porque nos ayuda a entender eso. O sea, ya cuando usted le da una interpretación, arriba de 8, todos están los tejidos, abajo de 8 hay más o menos equilibrio, abajo de 1, mucho está en la sangre, y entonces, pues, lo que yo mida quiere decir, y lo que se vaya eliminando, quiere decir que realmente refleja que la persona está liberándose del tóxico. A eso voy con esta definición. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con la clase del día de hoy. Antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta o comentario, me pasé poquito, perdón, me emocioné, pero si hay alguna duda o comentario, o ya la damos por terminada. Yo, doctor, nomás para ver si vamos a seguir con ese tema y luego cuál va a seguir. Vamos a seguir, vamos a terminar toxicocinética y ya vamos a seguir con temas menos abstractos, ya vamos a hacer abordaje diagnóstico del paciente con una intoxicación. Y ahí ya vamos a ver todos los puntos para poder sospechar de que este padecimiento puede ser relacionado con tóxicos y sobre todo del trabajo o del ambiente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la siguiente semana. Estén muy bien.